A Dios por este precioso momento que nos concede ya en el jueves 11 de noviembre 2021, esperando que la misericordia de Dios esté aflorando en sus vidas y por supuesto que la gracia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión, por cierto, programa número 572. Gracias damos a nuestro Padre Celestial que nos da siempre la oportunidad de poder llevarle el mensaje de esperanza. Bienvenidos a todos, nos alegra poder acompañarles una vez más, Mari. Así es, por supuesto, que el Señor les bendiga una vez más. Gracias por permitirnos acompañarles en este jueves 11 de noviembre. Gracias al Señor, el Señor pues nos da esta bella oportunidad de poderles acompañar. Y gracias a usted que nos deja entrar a la intimidad de su hogar, donde quiera que usted nos sintoniza, pues gracias. Esperamos nuestro Dios Todopoderoso bendiga sus vidas a través de este programa Reflexión. Así que déjenos darle la bienvenida a este programa en este jueves 11 de noviembre. Gracias por estar con nosotros, contentos siempre de poder disfrutar de la compañía, ver siempre sus comentarios, leer sus comentarios, realmente es especial. Quiero invitarles también para que reporten su sintonía nuevamente como ya es habitual, porque Mari, tal como lo hacemos en cada programa, queremos orar también por las necesidades del pueblo de Dios, compartir la palabra, el versículo, la frase de este día, pero también la importancia de poner delante de Dios nuestras necesidades. Así es, por supuesto, así que déjenos su comentario, déjenos su petición ahí en esa red social que usted nos está sintonizando. Ahí nos puede escribir y dejarnos su nombre, su apellido y dónde usted nos sintoniza, y también díganos cuál es su necesidad, que con mucho gusto estaremos orando al final de este programa. Definitivamente, y recuerde que Dios tiene todo bajo su perfecto control y nada acontece en nuestra vida sin que sea su perfecta voluntad. El segundo anuncio que queremos también compartir con todos los oyentes y con todos los que nos sintonizan a través de las redes sociales es que este día tenemos nuevamente la oportunidad de ir creciendo a través del estudio doctrinal, así que le invitamos. El culto de inicio a partir de las 6:15 de la tarde. Así es, recuerde, 6:15 le esperamos en Misión Cristiana Elín San Miguel. Recordarle que la iglesia está ubicada calle a Ciudad Pacífica 200 metros al poniente de Colonia Villa Montecarlo. Usted no puede faltar por nada de este mundo. El Señor nos dice en su bendita palabra que no debemos de dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y muchas veces lo he dicho, aunque haya malos ejemplos de personas que no se congregan, a lo mejor usted ve personas que están ahí en sus hogares y se quedan acostaditos, quizás dicen, no, yo me voy a quedar aquí en la maquita porque está bien rica y quiero descansar. Quizás muchas personas van a tomar esa actitud y usted los vea, pero no imite a esas personas. Usted, aunque llegue cansadito, a lo mejor después de un día de labores, quizás esté cansado, pero venga a regocijarse en la presencia del Señor. El Señor le va a dar esa fuerza que usted tanto necesita. Y recordarle también que nosotros necesitamos más de nuestro Dios y por esa razón tenemos que congregarnos, porque aquí usted vendrá a alabar el nombre de Dios, a adorarle, a llenarse de su presencia, de su Santo Espíritu. Eso alimenta nuestra alma, nuestro interior nos alimenta, así como nosotros nos alimentamos diariamente, nuestro cuerpo físico, y no perdonamos desayuno, almuerzo y cena. Siempre pues también debemos de acordarnos de ese ser espiritual que es el más importante, el que debemos de alimentar cada día. Así que véngase para que reciba también la palabra de Dios, y no se venga solo, traiga a sus hijos, no los deje en casa. Traiga a sus hijos, también traiga a un amigo, así como usted tiene amigos que le invitan quizás a tomarse un cafecito y usted va con ellos, pues así también que ellos vengan a la casa del Señor con usted. Y que la Biblia dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Así que le dejamos esa invitación. Gracias a usted que ya está reportando su sintonía a través de las plataformas en las redes sociales, pero siempre queremos saludar a los oyentes de Radio Restauración, frecuencia 1450 AM, María. Así es, por supuesto, gracias a cada uno de ustedes que están siempre en sintonía de los 1450 AM de Restauración. Saludos especiales a usted que está en esa tienda y está despachando y ahí está escuchando la radio, o usted que anda en un taxi, en el automóvil, en ese transporte de la empresa, en ese autobús, donde quiera que usted nos sintonice, en ese taller, sastrería, etcétera. Usted, esperamos que sea bendecido a través de Radio Restauración, y mil gracias, porque sabemos que sin ustedes pues esta radio no tendría sentido.
Correcto, así que le invitamos para que también usted reporte su sintonía 7554-7153, es nuestro número en WhatsApp 7940-4295, porque también a través de un WhatsApp usted puede mandar su petición de oración o reportar su sintonía. Acto seguido, el tiempo se nos avanza, presentamos el versículo para este día. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día. Bueno, tenemos un pequeño detalle. Este fue el versículo del día de ayer. Vamos a hacer la corrección en este momento. Ahí está, basado en Lucas capítulo número 18, versículo número 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Aquí el evangelista está preguntando y hace por medio de dos preguntas metafóricas. Él dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Se hace la pregunta porque todos aquellos que hemos recibido la gracia de nuestro Dios sabemos de que Dios responde. Sabemos de que Dios obra a favor de nuestras vidas y que nosotros por su justicia hemos sido escogidos bajo la voluntad de Dios y Dios es el que responde a tiempo para nuestras vidas. Así es, definitivamente lo importante es no dejar de creer, no perder esperanza, porque humanamente quizás se puedan perder. Cuando ya el médico dice, no, ya lléveselo para su casa, porque ya no hay más que hacer, váyase para su casita. Quizás ahí se acaban las esperanzas humanamente, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios al cual clamamos, como dice este versículo, clamamos de día, de noche y estamos ahí constantemente, pero eso es lo que debemos de tener siempre en nuestro corazón y no perderlo, esa confianza, esa fe en el Señor, que Él va a responder a nuestras peticiones, porque recuerde que nuestro Dios está atento a su pueblo. Usted nunca deje de hacerlo, aunque quizás pasen días, pasen semanas. Lo importante es que nosotros debemos de seguir depositando esas peticiones delante del Señor, y es por esa razón que les decimos a cada uno de ustedes, reporte su petición, queremos orar por usted. Si usted no ha recibido la respuesta de Dios, siga poniendo esa petición, porque eso es lo importante, saber que tenemos un Dios que sí nos escucha y un Dios que es poderoso. Por lo tanto, sigamos presentando nuestras peticiones, sigamos clamándole al Señor, que Él sin duda nos va a responder. Definitivamente, y porque Dios también es justo, su justicia está sobre cada uno de nosotros. Por eso Él hace la segunda pregunta. ¿Se tardará en responderles? Se va a tardar en la medida que nosotros dependamos de Él, porque hay personas, como lo mencionábamos el día de ayer, Mari, que se desesperan ante la respuesta que tarda en llegar, ante la respuesta que quizás nosotros no era como nosotros esperábamos la bendición, pero tal vez no nos damos cuenta que la respuesta ya llegó, pero como nosotros la esperábamos de otra manera, pensamos de que Dios no ha querido responder nuestras vidas. Así es, recuerde que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, personas que esperaron muchísimo tiempo para una respuesta a su petición, pero el Señor respondió, y es que es al tiempo, recuerde, al tiempo de Dios, no al tiempo nuestro. Y también Dios, como decía Melvin, no va a responder de la manera que nosotros queremos, porque a veces nosotros nos podemos equivocar, pero Dios nunca se equivoca. A veces Él nos va a responder de alguna otra manera, pero como nosotros estamos esperando a nuestra manera, es ahí cuando nosotros nunca vemos la respuesta de Dios. Así que recuerde, confíe en el Señor, porque Él es justo y Él va a responder a aquellos que estamos clamando a Él de día y de noche. Bien, gracias a la fanpage de Restauración 1450 queremos presentarle la frase para este día. Nuevamente tenemos la frase del día de ayer, pero ahorita la actualizamos. A veces Dios no cambia tu situación porque desea cambiar tu corazón. Mire qué precioso, se la repito en este momento. A veces Dios no cambia tu situación. ¿Y por qué? Porque desea cambiar tu corazón. Es decir, hay veces nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, pensando de que Dios tiene que respondernos, tiene que darnos su bendición, tiene que actuar a favor nuestro, pero no nos estamos dando cuenta que en nuestro corazón lo que hay o lo que necesitamos es un cambio total, y ese cambio solamente Cristo Jesús
lo puede dar. Eso es importante reconocerlo, porque hay personas que nunca reconocen y ven a todo mundo lo ve mal, pero ellos también están mal, pero ellos, como no se ven en su corazón, o sea, metafóricamente no se puede entender eso, pero cuán importante es dejar todo en las manos de Dios. Definitivamente, y es que mire lo que dice esta frase: a veces Dios no cambia tu situación porque desea cambiar tu corazón. El Señor sabe que tenemos en nuestro ser, Él sabe si necesitamos ser moldeados, y cuando nosotros pues nos está costando ser moldeados, pues el Señor ahí nos tiene en esa situación, aunque quizás no sea deseable para nosotros, no sea la más conveniente, pero es la manera en que Dios está trabajando en nuestra vida hasta que nosotros estemos preparados, hasta que nosotros tengamos el corazón como a Dios le agrada. Es como la reflexión que muchas veces la he puesto de ejemplo de aquel artífice de plata que dice que mete la plata en el horno, pero ahí está aquella plata y está en el fuego y se está quemando, pero el artífice, hasta que él sabe que ya está preparada aquella plata, pues él la saca. Cuando ya dice puede ver su reflejo en aquella plata, entonces él saca la plata del horno. Así es nuestro Dios. Muchas veces Él nos va a tener en esos procesos, pero porque Él desea que nosotros seamos moldeados, porque Él está haciendo algo en nuestra vida para que nosotros tengamos el corazón como Él desea. Así que ya lo sabe, pongamos de nuestra parte cada día y pidámosle al Señor: ayúdanos, haz tu voluntad en mi vida, Señor. Si hay algo que moldear, moldéalo, Señor, aunque duela, pero moldéalo, Señor. Y que los procesos de Dios normalmente son dolorosos, sí, pero normalmente después de ese proceso de dolor, Dios nos saca en una victoria extraordinaria para nuestra vida. Interesante frase, se la recordamos, ¿le parece? Para este hermoso día que estamos en el jueves 11 de noviembre. A veces Dios no cambia tu situación porque desea cambiar tu corazón. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir entonces el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que ya están reportando su sintonía. Nos alegra mucho poderles acompañar y llevarles nuevamente esta edición. Por cierto, hemos iniciado esta nueva serie de hombres comunes y corrientes. Esa es la serie que estamos desarrollando y hemos dado la introducción y algunos aspectos generalizados. Hoy voy a seguir con la temática, es decir, un llamado poco común. Esta va a ser la segunda parte que voy a en este momento dar, porque no terminamos el día de ayer hablando de cómo el Señor, o qué es lo que Él tuvo en cuenta para elegir a sus discípulos. De eso vamos a estar hablando, vamos a continuar hablando. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por este momento especial que tú nos concedes poder compartir nuevamente, Señor, esta serie. No dudamos que tu Espíritu Santo es el que nos escoge, nos elige para salvación, para predestinación de nuestras vidas. Gracias, Dios mío, porque tú siempre nos sorprendes, nos cuidas, nos guardas, nos proteges y sobre todas las cosas mandas tu bendición sobre cada uno de nosotros. Reconocemos, Padre Celestial, que tu pueblo estamos conectados a través de estas redes sociales, a través del internet. Rompe, Señor, todo esquema del mundo, rompe todo esquema, todo paradigma de las personas y permítenos hacernos entender que tú eliges a hombres comunes y corrientes y que tú tienes un plan para cada una de nuestras vidas. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te pedimos, háblanos a nuestra vida. Espíritu Santo, obra y llega a corazones angustiados. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, continuamos desarrollando la serie Hombres Comunes y Corrientes. Vamos a compartir este tema que desde el día de ayer tenemos en este momento seguimiento, un llamado poco común. Ese es el tema que estaremos desarrollando, un llamado poco común, y vamos a ver su segunda parte. Tenga presente entonces que la selección de los 12 tuvo lugar en el tiempo cuando Jesús se enfrentaba con la realidad de su muerte inminente.
cuando el Señor da su primer mensaje y eran multitudes las que le seguían, inmediatamente los fariseos, los herodianos, lo estuvimos viendo el día de ayer, se levantaron, se pusieron hasta de acuerdo para hacer una pugna frente a la cúpula de aquella religiosidad que tenían todos aquellos profesantes de la fe cristiana. No estaban ahí como para poder dar seguimiento a aquellos milagros extraordinarios del maestro, sino que por el contrario, lo que querían era matarle, prenderle para dar muerte a este personaje llamado Jesús. En ese contexto es que Dios llama y va a escoger a sus 12 discípulos, o como Lucas lo llama, sus 12 apóstoles. Él sabía, estoy hablando de Jesús, que su misión terrenal culminaría pronto con su muerte, con su resurrección, con su ascensión. De modo que desde este punto en adelante el carácter del ministerio cambió. ¿Por qué? Porque su prioridad, los voceros del evangelio tenían que ser adiestrados, y esto iba a ser por medio de sus discípulos. Ahora bien, ¿cómo los escogió? Primero, buscó la comunicación con su Padre. Dice en el Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículo número 12: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque dice que en los primeros 5 capítulos de este evangelio, Lucas ya ha dejado claro que la oración era una norma, era un parámetro en la vida de Jesús. Lucas, por el contrario, capítulo 5, versículo número 16, nos da otra parte, otra pauta, y nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos, ¿y qué dice? Y oraba. Note qué importante. O sea que el ministerio de Jesús se desarrolló bajo la oración. ¿Por qué digo esto? No solamente por los 2 versículos que acabo de citar, o que Lucas nos cita en el capítulo 5 y en el capítulo número 6. Era un hábito el buscar en los pueblos, las aldeas de Galilea. Siempre estaba sintiendo la presión de las multitudes que le seguían. Las regiones desérticas, montañosas, le ofrecían el ambiente solitario, adecuado para orar. No sabemos cuál era el monte. Si importaría el monte, la escritura nos lo habría dicho. En el norte de Galilea, recuerde, hay una gran cantidad de cerros, de montañas, y este monte probablemente quedaba cerca de Capernaum, en un radio más o menos de una corta caminata. Capernaum era una especie de base de ministerio del Señor Jesús. Él fue allí y pasó la noche entera orando. Note lo primero que él hace a la hora de elegir a sus discípulos, a sus seguidores. Dice que se pasó toda la noche orando. A menudo vemos a Jesús orando antes que ocurrieran hechos trascendentales en su ministerio. Recuerde que eso era lo que hacía la noche cuando fue traicionado. Oraba en el huerto, donde había encontrado soledad, lejos de la agitada atmósfera de Jerusalén. Judas sabía que ahí podría encontrarlo, porque de acuerdo con Lucas capítulo 22 versículo 39, Jesús acostumbraba a ir a orar. Aquí vemos a Jesús en toda su humanidad. Estaba en medio de una situación extremadamente cambiante. La hostilidad que se tramaba contra él anticipaba definitivamente su muerte. Le quedaba muy poco tiempo para preparar a aquellos hombres que serían los encargados de difundir el evangelio por el mundo, por todas las naciones, y que los tenían que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Note que pasó toda la noche orando. Si fue al monte antes que oscureciera, es probable que haya ido a los 7 o a las 8 de la tarde. Si bajó del monte después de amanecer, tal vez fueran las 6 de la mañana. En otras palabras, estuvo por lo menos orando 10 horas seguidas. Alguien dirá: pues sí, porque era el Hijo de Dios. Correcto, era el Hijo de Dios. Pero él nos da la pauta, que si nosotros estamos tomando decisiones, debemos hacerlo bajo la oración.
Normalmente nosotros decidimos, vamos a ir a este lugar, vamos a ir de esta manera, me voy a cambiar de trabajo, voy a hacer esto, voy a ir a este país. Normalmente tomamos decisiones sin orar. Dice aquí la escritura que para él elegir a sus discípulos, dice que pasó toda la noche orando. Se necesitan varias palabras específicamente en español por el griego. Sin embargo, se requiere una sola. En el griego se requiere una sola. ¿Y cuál es la palabra correcta? La palabra es muy importante. Habla de seguir firmemente una tarea toda la noche. Para referirse a que se pasó la noche durmiendo, no se habría usado esta palabra. No es una expresión que se use para decir que estuvo solamente en oscuridad. No. Lo que está destacando el evangelista y los evangelios de Jesús era que él pasó literalmente toda la noche orando. Otra nota interesante surge del griego, aunque no la podamos ver a simple vista en español. Nuestras versiones dicen que él pasó la noche orando a Dios. La expresión en el griego en realidad significa que pasó toda la noche en la oración de Dios. Oiga, en la oración de Dios. Cada vez que él oraba literalmente la oración de Dios. Estaba involucrado en una comunión, voy a decirlo de esta manera, apegada a la voluntad de su Padre Celestial. La oración ofrecida era precisamente la oración de Dios. Los miembros de la Trinidad se comunicaban unos con otros. El Padre con el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Sabe? Sus oraciones eran tan poderosas, perfectamente consecuentes con la mente y la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él era el mismo Dios, recuerde eso. Y en eso vemos el increíble ministerio de su humanidad, de su deidad, actuando a la misma vez en su condición humana. Pero Jesús necesitaba también orar toda la noche. Si Jesús necesitó orar, ¿por qué no oramos entonces? Porque nosotros somos simplemente mortales, y en su deidad Él nos deja entrever que Él necesitaba comunicarse. Cuando la noche de oración hubo llegado a su fin, regresó a donde estaban los discípulos y ¿sabe qué hizo? Los reunió. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Lucas 6:13. No solo llamó a los 12. En este contexto, la palabra discípulos se refiere a sus seguidores en un amplio sentido. La palabra en sí quiere decir estudiante, aprendiz. Debe de haber habido numerosos discípulos, de entre ellos muchos seguidores. Quizás muchos de los que Dios había hecho cantidad de milagros ahora le seguían. Ahora, ¿qué había pasado? Él habría de escoger a sus 12. Él habría de, en este momento, poner diligencia en aquellas personas que no solamente Dios les había beneficiado, más que un beneficio, lo que ahora Él quería era mentorearlos, adiestrarlos para su perfecta voluntad. En los días de Jesús era cosa común, tanto en la cultura griega como en la cultura judía, que un prominente, un rabí, un filósofo atrajera estudiantes. Su lugar de enseñanza no era necesariamente una sala de clases o un auditorio, o como le conocían en esta época, o ser miembro de algún grupo determinado, parte del Sanedrín, por ejemplo. No. La mayoría eran instructores ambulantes, cuyos discípulos sencillamente los seguían a través de un curso normal de la vida diaria. Esa es la clase de ministerio que Jesús mantuvo con sus seguidores. Él fue un maestro itinerante, simplemente fue de un lugar a otro, y mientras enseñaba, atraía a la gente que seguía sus movimientos y escuchaba su enseñanza. El versículo número 1 nos ofrece un cuadro de esto. Dice específicamente, Lucas capítulo 10, versículo número 1, nos ofrece este detalle. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Dice Lucas capítulo 10, versículo número 1. Caminaban con él,
siguiéndolo en lugar, mientras enseñaba, espigando granos para comer mientras caminaban. No sabemos cuántos discípulos tenía Jesús en esta ocasión. En una ocasión envió a 70 de ellos, recuerde, de pares en pares, a evangelizar las comunidades en la visita misionera. Pero el número total de sus seguidores era indudablemente mucho más que estos 70. La escritura dice que multitudes le seguían. ¿Y por qué no? Su enseñanza era absolutamente diferente a cualquiera de otra. Cuando llevaba claridad, llevaba sanidad, llevaba bendición. En Juan capítulo 6 nos dice que era como una dinámica. Al comienzo del capítulo alimenta a más de 5,000 personas que habían salido a verlo. Oiga, qué interesante. Dice que solo los hombres eran 5,000. Si se contaban las mujeres, los niños, la multitud, fácilmente pudo haber doblado ese número o ser un número mucho mayor. Fue un día extraordinario, fue un día maravilloso. Muchas de estas personas ya lo seguían en calidad de discípulos, en tanto que muchos otros sin duda que se aprestaban, es decir, que estaban ahí como viendo o estaban observando. Pero Juan escribe: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aquí estoy leyendo Juan capítulo 6 versículo 14. ¿Quién era este hombre que podía producir alimento de la nada? Ellos pasaban la mayor parte de su vida en el campo, cosechando, criando animales, preparando comidas, pero Jesús podía sencillamente crear la comida. Aquello cambiaría sus vidas. Era un relato donde estaban aquellas personas que él estaba capacitando, que él estaba eligiendo. Deben haber pensado en el disfrute de tiempo libre y comida gratis ya preparada. Era esta clase de Mesías que habían estado esperando por tanto tiempo. Según Juan, iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Pero él se les tiene que escapar mediante una serie de hechos sobrenaturales que culminaron con su caminata por sobre el agua, porque el tiempo no había llegado, según el Evangelio, según San Juan. Esta afirmación resulta interesante. ¿Por qué razón? Porque al día siguiente la gente lo encontró, esas multitudes, lo encontró en Capernaum, al otro lado del lago. Multitudes de ellos lo habían estado buscando. Y en ese momento, contra todo pronóstico, resulta algo interesante. Él los regañó. Jesús los regaña por seguirle por motivos equivocados. Me buscan no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os quedaste saciados. Cuando ellos insistieron en pedirle comida, él les dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Ahí lo dice el Señor claramente, el objetivo por el cual él había venido. Aquellas palabras resultaron tan difíciles, pero tan difíciles de entender, que ellos le pidieron que se las explicara. Él entonces les dijo, literalmente, versículo 53: de cierto os digo, si no coméis la carne, el Hijo del Hombre, y beberéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Sabe? Esta afirmación los ofendió. Los ofendió tanto que muchos de sus discípulos empezaron a dudar sobre si lo seguían o no. Juan escribe: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aquí cito Juan capítulo 10 versículo 66. Así, los discípulos iban y venían. La gente se sentía atraída, luego desilusionada, y en aquella ocasión particular descrita en Juan capítulo 6, Jesús incluso dijo a aquellos 12 que él ya había elegido: ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro habló por el grupo, lo representó y les dice: Señor, ¿pero a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los que se quedaron
Era gente a la que Dios soberanamente había traído a su propio Hijo. Jesús también, en forma particular, los había atraído hacia Él. ¿Y por qué digo esto? Porque en este momento Él les dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Qué interesante. Interesante digo porque soberanamente Él los seleccionó. Y con la excepción de Judas Iscariote, de quien Jesús sabía que lo iba a traicionar, soberanamente digo, trabajó en ellos y a través de ellos para garantizar que perseverarían con Él. A excepción de Judas, como repito, la soberanía de su elección la vemos en una manera extraordinaria. Y por eso le puse al tema de esta mañana un llamado poco común en su segunda parte. Porque sabemos que Dios elige, sabemos que Dios capacita, pero veamos la forma. ¿Por qué 12? ¿Por qué eligió 12? No habían sido nombrados para ningún cargo que los separara de los demás. Eran rostros en la multitud. Hasta que Jesús, de entre toda esa multitud que le seguía, seleccionó e hizo a 12 de ellos su hábitat de vida. ¿Por qué 12? ¿Por qué no 8? ¿Por qué no 24? Vaya. El número 12 está lleno de valores simbólicos. 12 eran las tribus de Israel. Pero Israel, recuerde que se había convertido hasta en apóstata. El judaísmo de los tiempos de Jesús representaba una corrupción de la fe del Antiguo Testamento. Israel había abandonado su gracia divina a favor de la religión, por las obras. Su religión era legalista, estaba llena de hipocresía, obras farisaicas, regulaciones humanas, ceremonias sin sentido. Era momento de poder quebrar toda aquella institucionalidad. Estaba basada en los descendientes físicos de Abraham, en la fe de Abraham. Al escoger a 12 apóstoles, Jesús en realidad estaba estableciendo un nuevo liderazgo para el nuevo pacto que él quería formar. Y los apóstoles representaban a los nuevos líderes del verdadero Israel de Dios, formado por personas que creían en el Evangelio y que eran seguidores de la fe de Abraham. En otras palabras, los 12 simbolizan el juicio contra las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento. Jesús mismo hizo la conexión con toda claridad y lo va a decir en Lucas capítulo 22, versículos 29 y 30. Le dijo a los apóstoles: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La importancia del número 12 se haría inmediatamente obvia a casi todos los israelitas. Las afirmaciones mesiánicas de Jesús fueron claras a todos los que escucharon sus enseñanzas. Él habló constantemente de su reino venidero, de modo que nombró públicamente aquellas 12 personas para que fueran sus apóstoles. La importancia de este número fue contundente y clara, porque llevaba un mensaje. Por eso es que eligió 12. Los apóstoles representaban a Israel completamente nuevo, un pacto nuevo. Su nombramiento, pasando por alto el sistema religioso del judaísmo oficial, significaba entonces un mensaje de juicio contra la nación de Israel. Evidentemente, estos 12 hombres comunes y corrientes no fueron destinados a desempeñar un papel común y corriente. Se pusieron en el lugar de la cabeza de las 12 tribus. Eran prueba viviente de que el reino que Jesús estaba por establecer era completamente diferente al reino que la mayoría de aquellos israelitas esperaban. Por eso es que Lucas capítulo 6 versículo número 13 nos dice: escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El título solo era significativo. El verbo griego significa enviar. La forma de sustantivo, apóstolos, significa
uno que es enviado. La palabra del español apóstol es una transliteración más que una traducción de la palabra griega. Los apóstoles fueron enviados, pero no fueron simples mensajeros. Escogió a hombres comunes y corrientes, pero los envió como sus mensajeros. Oiga, qué interesante. El cargo que el Señor les va a establecer lo va a registrar. Ellos lo representarían como delegados oficiales. Prácticamente todos en esa cultura entendieron instantáneamente la naturaleza del cargo o el oficio que Dios los estaba en ese momento capacitando. Marcos capítulo 3 versículo 14 registra este mismo hecho. ¿Y cómo dice? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Nótese el proceso de 2 pasos. Antes que fueran enviados a predicar, los atrajo así. Era absolutamente necesario que estuvieran con Jesús antes de ser enviados. De hecho, no es sino hasta Lucas capítulo 9 versículo número 1 que Jesús reúne a los 12 y les da autoridad sobre los demonios para poder sanar enfermedades. A esa altura, Él literalmente delegó a ellos su poder milagroso. O sea, les está dando su respaldo. Hasta este momento, la mayor parte del tiempo de Jesús había estado hablando a las multitudes, pero ahora se los va a dedicar a mentorear y a capacitar a estos 12 que Él ha elegido. Ya no son más discípulos, sino que ahora Dios los va a llamar apóstoles. Ocupan ahora un cargo, un oficio importante en el Evangelio de Cristo Jesús. Lucas usa 6 veces la palabra apóstoles y en el libro de los Hechos unas 30 veces. El papel de ellos en los evangelios es básicamente llevar el mensaje del reino de Dios. Entonces note, Dios los elige, se pasa toda la noche orando y cuando ya da el listado final, ¿qué es lo que Él hace? Los capacita, los orienta. Aunque se trata de hombres comunes y corrientes, su llamado fue un llamado que va a establecer una responsabilidad tremenda. De modo que los apóstoles tuvieron la misión de edificar la iglesia. También fueron ejemplos de virtud, según Efesios capítulo 3 versículo número 5. Los llama santos. Ellos establecieron un modelo para la sanidad y para la verdadera espiritualidad. Se constituyeron los primeros ejemplos a los cuales los creyentes podían imitar. Fueron hombres de carácter, de integridad, estableciendo el modelo para quienes habrían de ser más adelante los líderes de la iglesia. Tenían el poder especial de realizar milagros que confirmarían el mensaje de Dios encarnado. Como resultado de esto, los discípulos fueron bendecidos grandemente y tenidos en alta estima por el pueblo de Dios. Las expectativas de Jesús para ellos fueron logradas a través de la fiel perseverancia de ellos. Su promesa para ellos se cumplió en el crecimiento, en el desarrollo, en decirles a cada uno de ellos: miren, ahorita es de este momento, aquí vamos a hacerlo de esta manera. Como en otras oportunidades, ellos le preguntan: Señor, ¿y por qué no pudimos echar este demonio? Porque este demonio es con oración y ayuno. Entonces, note, el adiestramiento también era importante. ¿Por qué razón? Todo eso pudo haber parecido remoto o incierto aquella mañana que Jesús llamó a aquellos 12 discípulos y los nombró. Todavía necesitaban enseñanza, no eran modelos terminados, no eran personas que ya estaban capacitadas. Pasa la noche Dios orando por ellos, los llama y ahora ya están capacitados. No. Dios tuvo que enseñarles, Dios tuvo que vivir un proceso con ellos, como no dudo que Dios nos ha elegido a usted y a mí. Alguien dirá: ¿a mí, hermano? ¿A mí? Sí, Dios lo ha elegido a usted, jovencita, caballero, ama de casa, persona. Dios lo ha elegido a usted. Y Dios, que ha iniciado la obra en usted, la va a perfeccionar. No se sienta incapacitado, no se sienta menos que otras personas. Si es que yo apenas estoy iniciando el evangelio, Dios te ha elegido, pero te va a capacitar. Habían renunciado a cuanto sabían para recibir adiestramiento para algo acerca de lo cual
no tenían aptitudes naturales. Pero cuando abandonaron sus trabajos, dejaron aquellas redes que estaban remendando, todas rotas y viejas, las dejaron, se convirtieron en estudiantes de tiempo completo, aprendices de discípulos. Los siguientes 18 meses de sus vidas estarían ocupados con el adiestramiento aún más intenso, la mejor enseñanza que ningún seminario podría jamás ofrecer. Tenían constantemente en ese momento como ejemplo, como modelo, a Cristo Jesús. Podían escuchar su enseñanza de primera mano, hacerle preguntas, observar la forma como trataba a la gente y disfrutar una relación íntima en Él en todas las circunstancias. Pero este proceso o esta enseñanza no fue un proceso fácil. Seamos honestos. Los 12 podían ser torpes, hombres sin letra y letrados y del vulgo. Pero hubo una razón para que no fueran una élite académica. Con frecuencia encontramos a Jesús diciendo cosas como esta: también vosotros sois sin entendimiento. ¿Todavía no entienden ustedes?, dice. ¿Y cuántas frases podríamos sacar? Pero hay un segundo problema que hizo difícil el proceso de aprendizaje para los discípulos. Es que no eran humildes. Eran personas que se preocupaban solo de sí mismas, se centraban en sus propios intereses, eran orgullosos, pasaron una enorme cantidad de tiempo discutiendo cuál era el más importante entre ellos. ¿Se recuerda cómo venció Jesús esa falta de humildad? Siendo el mismo ejemplo de humildad, les lavó los pies, les enseñó a ser siervos, se humilló a sí mismo, aún estando en la muerte de cruz. Tercero, no solo carecen de entendimiento y de humildad, sino que también carecen de fe. Solo el Evangelio de Mateo dice que Jesús 4 veces les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué no tienen fe?, les dice Marcos. Y podemos seguir narrando otros detalles. Entonces, este tercer elemento nos muestra que los discípulos que el Señor está eligiendo no tenían una gran fe. Hermano, no te decepciones. Hermano, hermana, por favor, no se decepcione. Aquel que ha iniciado la obra en usted la va a perfeccionar. Alguien dice: no, es que mire, yo siento como esa persona llora en la presencia de Dios, como esa persona siente, pero a mí me cuesta conectarme. Así eran los discípulos. Así eran los discípulos, porque el Señor les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Qué les pasó? ¿Cuál fue el remedio que aplicó Jesús para su falta de fe? Siguió haciendo milagros y hechos portentosos a la vista de ellos. El Señor sigue haciendo milagros. Los milagros no eran primeramente para el beneficio de los incrédulos. La mayoría de sus milagros los hizo deliberadamente en presencia de los discípulos, de modo que la fe de ellos pudiera ser fortalecida. Cuarto detalle: carecían de compromiso. Mientras las multitudes estaban alborotadas y se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionadísimos. Pero cuando los soldados irrumpieron en el huerto para arrestar a Jesús, lo abandonaron y huyeron. Entonces ellos no tenían compromiso. En vez de estar ahí con Jesús, como estaban aquellas mujeres al pie de la cruz, muchos de ellos lo abandonaron. O sea, no tenían un compromiso. O sea, no fueron modelos terminados. En quinto lugar, carecían de poder. En sus propias fuerzas eran débiles, eran indefensos, especialmente cuando tenían que enfrentar al enemigo. No, hombre, hubo ocasiones cuando trataron, pero no pudieron echar fuera demonios. Su falta de fe los inhabilitó para manejar el poder que estaba a su disposición. ¿Qué hizo Jesús para remediar esta deficiencia? El día de Pentecostés envió su Santo Espíritu. Yo me voy, pero no los voy a dejar solo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe qué sí necesita usted? ¿Sabe qué sí necesita? Es el Espíritu Santo. Deje que lo moldee, deje que lo guíe, deje que lo fortalezca, deje que, aunque otras personas se creen muy espirituales y usted quizás no se cree tan espiritual, lo importante es que usted se conecte con Dios, que sienta el Espíritu Santo. Hechos capítulo 4 versículo 13 dice esto sobre la forma en que la gente de Jerusalén percibía a los apóstoles. Estos
viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Y Pedro quién era? Era pescador, que estaba remendando sus redes, como lo dije en la introducción. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice que los que lo escuchaban se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Pero después de Jesús hubo un momento tan especial que el Espíritu Santo les va a infundir el poder, les infundió, los capacitó, y todo eso fue un proceso. El libro de los Hechos registra la forma en que se inició la iglesia, y el resto forma parte de la historia. Aquellos hombres sin letra y del vulgo, a través del legado que Jesús les dio y del Nuevo Testamento y de su testimonio, siguen aún hoy en día cambiando el mundo. Y eso es lo que vamos a evaluar el día de mañana. No se pierda. Iniciamos hablando acerca de Pedro, el líder del equipo. Oremos entonces. Lo visto hasta ahora, podemos decir de que Dios elige hombres comunes y corrientes, pero que Él, que inicia la obra en nosotros, la va a perfeccionar. Tranquilo, no se sienta mal. Quizás a usted le está costando dejar algunas cosas. Si yo le dijera, bueno, en los evangelios está, ¿cuántas cosas le costó dejar a Pedro? ¿Cuántas cosas influenciaron en la vida de Mateo, de Simón el celote y cuántos otros personajes? Los vamos a ir descubriendo uno por uno. Pero a partir de este momento yo le digo, deje que Dios tome control de su vida. Si los discípulos eran hombres comunes y corrientes, también en ese mismo estado estamos nosotros, hombres comunes y corrientes, pero que Dios, si los llama, los capacita y nunca los va a abandonar. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la victoria, al darnos salud, al darnos el alimento espiritual. Comprendemos muy bien, Señor, que nosotros no tenemos quizás grandes capacidades, no tenemos quizás grande elocuencia o el carisma suficiente, pero tú sabes que contamos con tu Espíritu Santo para poder adiestrar, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias por elegir hombres comunes y corrientes. Gracias por elegirnos bajo esa sombra de tus alas. Gracias, Padre, por capacitarnos, que a pesar, Señor, de poder elegir a muchas personas, tú fuiste y elegiste a hombres y comunes y corrientes que somos nosotros. Gracias. Hoy comprendemos muy bien que lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y que algunos, profesando ser sabios, se hacen cada día más necios. Gracias, Dios mío. Ayúdale a entender a los que nos han sintonizado, los que han escuchado esta reflexión de tu palabra y los que han escuchado las grabaciones a través del Spotify, a través del YouTube, que tú puedas, Señor, fortalecerlos y cumplir el propósito por el cual tú los has escogido. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Vamos en este momento a poder dar seguimiento a cada uno de los comentarios en esta hora. Así es, amén, que el Señor les bendiga una vez más. Por aquí tenemos en la fanpage de Restauración a mi hermano Miguel Baltasar, dice, desde Carapán, Michoacán. Los saludo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, hermano. Saludos especiales también a usted y a toda su familia. También mi hermana Rosita León Urbina nos envía un emoji. Nos envía, dos emoji. También mi hermana Carichi Zapichu, dice el perfil, nos envía un emoji también. Mi hermano Júpiter Alan Esparaza García dice, pido oración por Surya Nayeli Montalvo para que se entregue al Señor Jesucristo, dice, y a las personas, dice, y deje de engañar a las personas, pido gracias al Señor y también guía espiritual para seguir su camino, nos dice mi hermano Júpiter también, si no me equivoco, desde México. Y mi hermano Fabio Limachi dice, gracias y bendiciones. Mi hermana Rosita nos envía también otro emoji. Y bueno, estos son los comentarios en la fanpage de Restauración 1450M. Correcto, saludos entonces hasta México. Ahí
3 personas que se reportaban, ¿verdad? Desde ese perfil. Bien, voy a leer los comentarios de la fanpage de su servidor. Algunos de ellos van a aparecer en pantalla. Nos dice Carlos Silva, listos para escuchar el programa. Amén. Saludos, mi hermano Carlos Silva. Gracias por reportarse en esta preciosa oportunidad. También nos escribe mi hermana Julia Ruano. Buenos días, Dios les bendiga, bendiciones. Amén. Saludos, mi hermana Julia Ruano. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Nos deja otro comentario y nos dice, aleluya, hermosa frase del día. Amén. Bendiciones, mi hermana Julia Ruano. Gracias por disfrutar con nosotros de esta audición en este programa Reflexión. También nos escribe Anailda Vázquez, nos dice que Dios les bendiga, muy bonito pensamiento del día, bendiciones, amén, bendiciones mi hermana Anailda Vázquez, gracias por disfrutar con nosotros y que sea Dios siempre añadiendo su bendición desde el lugar de trabajo. Gracias. Así es, por saludos, estar mami. Bueno, ahí están los saludos, ¿verdad, suegrita? Amén. Isabel López, Dios les bendiga grandemente sus vidas, hermanos, amén, bendiciones mi hermana Isabel López, siempre reportándose. Mi hermana Janet de Martínez nos deja un emoji, bendiciones también. Vero López de Flamenco nos dice bendiciones, amén, bendiciones Sandrita, gracias por acompañarnos, qué bueno que continuamos con ese proceso de las quimios, pero Dios es el que nos da las fuerzas a seguir adelante, no desmayando, sino que aquel que inició en nosotros la obra de sanidad, por supuesto, la va a perfeccionar. Tenemos también más comentarios en la fanpage de Elin San Miguel. Tenemos a mi hermana Sonia de Gracia y nos dice, Dios les bendiga hermanos, bendiciones para todos. Gracias a mi Dios, bastante bien, dice, la gloria sea para mi Cristo. Amén, hermana, qué gusto saber que el Señor pues va perfeccionando su obra en su vida. Gloria sea al Señor. Mi hermana Rosemary Castro también nos dice, Dios les bendiga, amados hermanos, les amo en el Señor. Amén, hermana Nosotros Rosemary, también. gracias igualmente, hermana, bendiciones. Mi hermana Miriam de Hernández dice, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Miriam, bendiciones también para usted y toda la familia. Sabemos que el Señor los va a sacar en victoria. Mi hermano Joshua Arevalo nos dice, gloria a Dios, hermano, Dios me los bendiga. Amén, hermano Joshua, gracias siempre por estar ahí pendiente de este programa. Mi hermana Yamilek Roldán nos dice, bello programa, bendiciones de lo alto, siempre recordándolo, sea Dios quien siempre respalde este programa. Amén, hermana Yamilek, así sea en el nombre del Señor. A nuestro Dios sea toda la gloria. Bueno, saludos hasta Estados Unidos. Ahí está mi hermana Yamilek y ahí está conectándose. Bendiciones, hermana. Gracias a todas las personas que se han reportado, bueno, México, Estados Unidos, gracias en verdad, y por supuesto a toda la familia de Elin San Miguel. Nos alegra mucho poderles acompañar y llevarles siempre este mensaje que lleva como objetivo darle la gloria a nuestro Dios. Bien, quiero saludar a los que nos sintonizan a través de la red social de Twitter. Estamos transmitiendo a través de la red social de Twitter como Restauración 1450 y a través del Twitter de su servidor como Melvin López. Quiero saludar a nuestros oyentes, espectadores en nuestro canal en YouTube. Pueden encontrarnos en 2 canales ya habituales, Elin San Miguel y en el canal de YouTube de su servidor. Gracias, amados hermanos, por dejarnos ahí sus comentarios y qué bueno poder haber estado compartiendo esta serie de hombres comunes y corrientes. Vamos a hacer la oración, vamos a suplicarle a Dios que Él sea el que tome control de cada una de las necesidades que ustedes mismos nos han enviado y que no dudamos que Dios hará la obra en medio nuestro. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, por tan selecto programa, tan selectas expectaciones que tú nos das. Gracias por el versículo, por la frase que nos has permitido compartir, el pensamiento que has dejado plasmado en nuestros corazones. Ahora suplicamos que tu Espíritu Santo haga el efecto transformador por el cual tú has enviado, Señor, tu palabra a través de este programa. Ahora también nos abocamos dándote las gracias por esa preciosa audiencia a través de Restauración 1450, como aquellos que se reportan a través de las redes sociales. Bendíceles abundantemente. Muchos de ellos, Dios mío, están necesitados. Muchos de ellos, Señor, están en problemas, con dificultades económicas. Quizás muchos están enfermos, pero en este momento solicitamos, Dios mío, audiencia contigo. La Biblia sigue diciendo: clama a mí y yo te responderé. Y tomamos esa palabra, Señor, en nuestras manos para que tú, Señor, tomes control de cada una de estas peticiones. Te lo suplicamos. Sí, Señor, gracias te damos, Padre, por cada una de estas vidas que envían sus peticiones confiando en ti, Señor, en que tú siempre estás atendiendo el clamor de tus hijos, porque tú dices en tu palabra
Clama a mí y yo te responderé. Seguimos poniendo, Señor, delante de ti la vida de Gloria Vázquez de González. Que seas tú orando, Señor, en esta vida, sanando completamente, Señor, de todo insomnio, de todo dolor de cabeza, dolor en su vista, Señor, toda debilidad en su cuerpo. La reprendemos en el nombre de Jesús y la declaramos sana para gloria y honra de tu nombre, oh Dios. Te pedimos también, Señor, por la vida de mi hermana Sonia Gracia, que tú ya la estás sanando, Señor. Tú ya empezaste tu obra en su vida. Gracias, Padre, porque ella ya está bien para tu gloria y honra, oh Dios. Te pedimos también por la vida de Rafael González, de Rubia González, Señor. Sé tú obrando a favor de ellos, sanando sus enfermedades. Para ti no hay nada imposible, oh Dios. Te pido por la vida de Sonia López. Sé tú obrando, Señor. Sé tú sanando ese hígado graso, Padre. Sana también esa diabetes que ella padece, Señor. Para ti no hay nada imposible. Tú puedes limpiar ese hígado y esa sangre. En el nombre de Jesús lo pedimos. También te pedimos por la vida de mi hermana Elizabeth Miranda. Sé tú guiando su vida, Señor. Sé tú fortaleciéndole espiritualmente. Ayúdale. Dale siempre sabiduría. Dale tu respaldo, Señor Jesús. Te pedimos también por la vida de Júpiter Alan Esparza. Sé tú también dándole de tu llanza, Señor. Ayúdale, Señor, fortalécele cuando llegue ese momento de debilidad a su vida. Sé tú fortaleciéndole, sé tú animando su vida espiritual, oh Dios. También te pido por la vida de Surya Nayeli. Sé tú obrando, Señor, en esta vida. Sé tú convirtiéndola, Padre. Ten misericordia. Rompe toda cadena del enemigo que pueda estar atada a esta vida, Señor. Y sálvale, Padre. Quita toda venda espiritual, Señor. Trasládale de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Trasládale de la muerte a la vida. Eso solamente tú lo puedes hacer, oh Dios. Te clamamos por la liberación espiritual de esta vida, Señor. Conviértela a ti, Padre. Ten misericordia de ella y de cada uno de aquellos que no te tienen en sus corazones, Señor. Te pedimos también, Padre, por aquellos que padecen necesidad. Sé tú proveyendo a aquel que necesite de tu bendición, Señor. Sé tú obrando en aquellos que necesitan provisión de empleo, abriendo las puertas de esas empresas, Señor, y que puedan obtener un empleo digno. Te pedimos también por aquellos que están, Señor, en las calles sin un hogar, aquellos que están viviendo grandes necesidades. Sé tú, Señor, el que estés proveyendo a cada una de esas vidas, Señor, y que les estés dando de tu protección también a aquellos que lo necesitan, oh Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias por permitirnos haber realizado un programa más, Señor, en este jueves. Y bendice a cada uno de los que estuvieron conectados en esta transmisión, Señor, donde quiera que ellos estén. Bendice sus hogares, Señor, toda su familia, sus empleos, Señor. Sí, bendice Señor, las obras de sus manos, oh Dios. Sí, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa audición. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Visita nuestra página web en el www.elinsamiguel.org. www.org